Bienvenidos sean todos pues a este tiempo de impartición profética, de impartición pastoral desde este lugar. Queremos ministrarles a todos y cada uno de ustedes y decirles que les amamos en grande manera. Quiero leer las Sagradas Escrituras en el libro de Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, verso 5. Dice la bendita palabra de Dios. Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Voy a volver a leer para hacer énfasis en este versículo. Mirad entre las naciones, o sea, estamos llegando a las naciones. Observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeréis si se os contara. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Quiero hablarle, cuando uno está ministrando una palabra y cuando nos toca a nosotros estar al frente de un púlpito para llegar hasta los millones y millones de personas en el mundo, y dada la circunstancia que estamos viviendo, uno se pregunta: ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el rema que debo compartir? El tener esa precisión en el discernimiento de la palabra oportuna para no equivocarnos en dar el mensaje equivocado. Y ciertamente el momento que vivimos tiene distintas características, y es hacerle entender a la humanidad la causa y la razón, el porqué de toda esta situación que estamos viviendo, y trasladársela a las personas de manera clara y entendible. ¿De qué se trata? Desde el ámbito espiritual. Pero también es necesario hablarles sobre los eventos del porvenir y trasladar y leer el tiempo y contextualizarlo y saber aplicarlo para la debida preparación para lo que está por llegar. Pero en el actual momento también necesitamos una palabra de fe, de esperanza. Por eso el Señor me decía: esta noche quiero que deje esta palabra. Y quiero hablarles sobre la bendición inesperada. Bendición inesperada. Solo el tema del mensaje me cautiva. Este pasaje que acabamos de leer, en su contexto viene precedido de la oración del profeta Habacuc, el capítulo 1. Habacuc, que su nombre significa el que abraza, donde él se está quejando de la injusticia que hay en el mundo y del dolor que él lleva como una carga profética por la nación. Pero está cansado de ver la injusticia, y de repente él dice: porque yo pido, oro y no hay respuesta. A veces uno se cansa de orar, de no ver las respuestas de Dios. Pero entonces Dios le responde de manera inesperada, o sea, no de la forma en que él estaba esperando. Pero que lo que el Señor le dice a él es que él ha determinado hacer una obra. Y la respuesta de Dios es increíble, porque le dice: mirad entre las naciones,
observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no la creeráis y si se os contara. Es impresionante lo que Dios le dice: voy a hacer una obra sobrenatural. Voy a hacer algo en vuestros días. En los días en que parece que todo está mal. Cuando el escenario es más sombrío. Y cuando vemos el contexto, obviamente el contexto histórico está hablando de la llegada de los caldeos como instrumento de Dios para castigar la rebelión de Jerusalén y de Judá. Y Dios permite que los caldeos lleguen, otra vez anunciado por muchos, como por Ezequiel, Jeremías, que llegaría ese día. Y aquí el profeta Habacuc está viendo entonces, y el Señor le dice: voy a hacer algo inesperado. Y aunque el pasaje en su contexto se refiere a que Dios iba a ejecutar un juicio sobre la nación, y de manera que ellos jamás pensaban, el otro lado del pasaje es que nosotros podemos esperar que Dios traiga una respuesta inesperada en medio de los tiempos y en medio de las situaciones adversas que nos están tocando vivir. Porque es inesperado en los dos sentidos, o sea, en el sentido malo, pero también en el sentido bueno. Y aquí quiero que nos apropiemos de esta palabra y que haga un rema en su corazón. Dice que el Señor hará una obra que posiblemente alguien no la podrá creer en el futuro, porque será algo inédito, algo que Dios hará con su pueblo en medio de toda esta pandemia global, mientras los gobiernos se preparan para enterrar sus muertos y mientras el mundo está en medio de los presagios más dolorosos. Dios está también, Dios no está cruzado de brazos, Dios está viendo y Dios está dando una palabra. En el libro de Nahum, el profeta Nahum, capítulo 1, verso 7, dice la palabra de Dios. Otro texto que está como en medio de la tempestad. Cuando usted lee el capítulo 1 de Nahum, el profeta, usted ve que Dios se ha despertado para castigar. Usted ve cómo Dios, en el ardor de su ira, usted ve un Dios celoso levantándose. Y usted ve como una desesperanza, pero en medio de todo eso está este versículo que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Es como, diría yo, como lo que representa en la música, que de repente hay una pausa, y esa pausa está marcando un nuevo comienzo. A veces intenso o otras veces suave. Pero fíjese qué interesante, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Ah, qué lindo. Si usted lee todo el contexto, viene hablando de la ira de Dios, pero en medio de todo eso aparece ese verso. Y yo lo miraba y yo decía: ¿por qué viene hablando de los juicios y de todo? Pero de repente, Jehová Dios es bueno, porque no podemos ignorar la bondad de nuestro Dios. En medio de todo esto que estamos viviendo, también podemos ver la mano bondadosa de nuestro Dios. Jehová es bueno. Él está haciendo una extraña obra. Allá dice en Habacuc que Él hará una obra que posiblemente nadie puede creerla. En Isaías capítulo 28, verso 21, habla otra vez y dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, dice, su extraña operación. ¿Qué le parecen a usted esos textos? Que Dios se levantará como se levantó en el pasado,
Y se refiere a dos hechos tremendos ahí. A lo que pasó en el monte Perazín. Usted recordará lo que pasó allí. Si usted ha leído la escritura, se refiere a aquel día cuando David enfrentó a los filisteos. Y cuando él consulta al Señor y le dice: los seguiré, Señor. Y la Biblia dice que entonces el Señor le dice que espere, que cuando escuche un ruido sobre las balsameras, y ese ruido de las balsameras, los comentaristas no hallan de qué se trata ese ruido en las balsameras. Se trataba del marchar de un ejército. Aquel día David obtuvo una victoria extraordinaria porque vinieron ángeles. Por eso se le llama la extraña obra, la extraña operación de Dios. ¿Se da cuenta? El día, y se refiere también al día de Gabaón, donde aquel Josué, en medio del fragor de la batalla, se da cuenta que necesita más tiempo para obtener una batalla, una victoria total. Y en un acto atrevido de fe, levanta su voz y su mirada al cielo y le ordena al sol que se detenga. Para los estudiosos, en este tiempo lo descartarían porque dirían: bueno, no es el sol el que se mueve, sino la tierra que gira sobre su propio eje en el movimiento de traslación y de rotación. Pero el caso es que aquel hombre, tal vez sin mucho conocimiento científico de estas cosas y de las mismas leyes que rigen el universo y la física, habló al sol que se detuviera. ¿Sabe? Los científicos concuerdan en esto, que la historia de la tierra, del universo, hay un día que falta. Y ese día es el día en que Josué pidió al sol que se detuviera. Y dice la escritura que no se movió hasta que él alcanzó una plena victoria. En este tiempo en que todo parece complicarse, Dios dice aquí, voy a volver a leer Isaías 28:21: Jehová se levantará como en el Perazín, o sea, como cuando David peleó contra los filisteos y los venció de manera sobrenatural. No fue un asunto de habilidad militar ni de poderío militar. Fue un asunto donde salieron ejércitos. Como cuando Débora fue también a enfrentar a aquel rey llamado Sísara, ¿verdad? Y que la Biblia habla de él y dice que cuando Débora salió, dice que las estrellas vinieron del cielo. La palabra estrella significa príncipe. Por eso es que no eran estrellas, no es una manera poética. Está diciendo y describiendo que vinieron seres de otras dimensiones para ayudarle. Y aquí dice que Dios hará su obra extraña, su extraña obra, para hacer su operación extraña, su extraña operación. Dios hará todas estas cosas. ¿Sabe? Hay algunas versiones que traducen ese versículo como de manera extraordinaria, dice, de manera sobrenatural. Ahora, en medio de todo este asunto que nos está tocando vivir a nosotros, podemos esperar algo glorioso. Deuteronomio capítulo 9 verso 11, y aquí comienzo a darle forma a este mensaje, porque es lo que nos toca hacer a nosotros. Y sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo: levántate y desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, y pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Al final de los 40 días, Moisés terminó su tiempo de separación con Dios en la montaña. Era una cuarentena divina, y a Moisés Dios se le revela y le entrega a él, digamos, la revelación
de todo el antiguo pacto y de todas las ordenanzas, podríamos decir que Moisés baja con un nivel de comunión, con un nivel y una percepción y un conocimiento más amplio de Dios. Porque Moisés subió a terreno consagrado. Hay gente que se ha quedado en el valle en este tiempo. Se quedaron en el nivel del asombro por lo que pasa en el mundo. Están en el nivel de la pereza espiritual, de la apatía, porque no han querido buscar a Dios. Otros están en el nivel del análisis, y el mucho análisis produce parálisis. ¿Sabe? Otros se han quedado nada más observando las cosas desde el ámbito estrictamente social, científico, pero poca gente en el mundo, quizás en comparación con la mayoría, hay gente que está subiendo su nivel. Si tú te quedaste en el valle, resulta que la mayoría del pueblo se quedó en el valle y solo Moisés y Josué subieron al monte. Y cuando Moisés regresa de su cuarentena, viene bendecido. Está bajando hacia ellos y viene bendecido porque trae en su poder las tablas de la ley. Él viene de conocer toda la voluntad de Dios que estaba descrita en letras para el pueblo de Israel. Pero en el otro extremo el pueblo se había corrompido. Por eso es que el llamado de esta noche es a subir de nivel. Porque si subes de nivel, tu nivel de consagración, tu nivel de oración, nuestro nivel de santidad, Dios nos está llamando a dejar el valle, a subir a terreno consagrado. Y Él baja después de 40 días. Bendecido, hasta su rostro le había cambiado, porque había contemplado la grandeza de Dios. Entonces el punto de partida es este: tienes que cambiar de nivel, tienes que subir a terreno consagrado. En Éxodo capítulo 12, versos 35 al 36, aparece una de las cosas extrañas que Dios hace. Éxodo 12, 35 al 36, ¿qué es lo que Dios va a empezar a hacer con nosotros en estos días? Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés. Qué importante es no estar siguiendo por la tangente. Qué importante es que tú tengas una voz que seguir. Que si tu pastor te está diciendo que el día tal es el día de que tú le prediques a tu familia, tú no escojas por voluntad propia, por conveniencia o porque a ti te place hacer las cosas a tu manera, sino que sigues instrucciones al pie de la letra. Que si a ti te decimos que debes hacer tal cosa, te unes y no tienes problemas. ¿Sabes qué dice aquí? Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían, y así despojaron a los egipcios. Mire qué extraño, porque estos fueron bendecidos en la noche más oscura. Aquí vemos algo extraño, muy inédito, que Dios hizo con el pueblo de Israel. En medio de la peor crisis que el imperio egipcio estaba viviendo, con un país arruinado, con una economía destruida por 10 plagas, que puso de rodillas al faraón y todo su poderío militar y económico. Había una crisis energética,
una crisis sanitaria, el país estaba lleno de muerte. Y en la noche más crítica, en la noche más difícil que les toca vivir a ellos, al pueblo de Dios en medio de Egipto, aquella noche cuando había muerte de los primogénitos, desde la casa de Faraón hasta el último de sus siervos, donde quiera que hubiese un primogénito, ese día murió. Y el país estaba hundido en llanto. El país estaba hundido en una noche de desesperación. Y esa noche oscura, Dios hace algo extraño en medio de todo eso. Y dice que Dios extendió su favor sobre sus hijos. Y pónganme atención a esto, porque esta es una palabra para el que la cree. En aquella noche ocurre algo extraño, porque Dios es así. Dios hace las cosas de manera extraña. Y sucede que en ese día, cuando la cosa está madura, hay una transferencia de riquezas, de tal manera que los egipcios ponen en las manos de los hijos de Israel todas las riquezas que habían sido por ellos mismos trabajadas. Yo vengo para decirte, amado hermano, que en esta noche oscura que como iglesia nos está tocando vivir, que vamos a salir al otro lado y que te espera algo bueno, algo de bendición de Dios vendrá. Yo no quiero parecer como un profeta de esos que simplemente les gusta manipular. No, porque yo te quiero decir que tú tienes que estar preparado para el siguiente evento, porque posiblemente después de esto vendrán sacudidas muy fuertes, pero Dios ha extendido su gracia sobre sus hijos. La Biblia dice que entonces en el tiempo más difícil, en el tiempo más duro, una transferencia de riquezas. Yo declaro en el nombre de Jesús que esa palabra se cumple conmigo. Yo no sé usted, pero yo pienso que después de esto, ¿sabe? Dicen los entendidos en el manejo de las crisis, que las crisis siempre dejan una parte arruinada, pero otros se benefician de ella. Y no hablo de captar un beneficio haciendo algo que esté de manera ilegal. Hablo de un favor divino sobre sus hijos, que aquel que no ha vendido en estos días, que no ha logrado hacer su ocupación, su negocio cerrado, que no ha podido desarrollar su labor con la cual se gana la vida, yo pienso que en estos días, de acuerdo a ese versículo que acabo de leer, Dios extenderá su favor. Y después de esto y en estos días, lo que parece ser algo tan complejo, tan difícil, increíble, que diga usted, pastor, ¿usted sabe lo que usted me está diciendo, pastor? Posiblemente usted me estará censurando y usted dice, el pastor está tratando de motivar. No, yo estoy dándole una interpretación correcta a los tiempos y a las acciones de Dios. Dios escoge los peores escenarios para bendecir a sus hijos. Y en ese momento había muerte, en ese momento había oscuridad en Egipto, en ese momento había dolor en el mundo, pero en ese momento Dios impartió gracia a su pueblo, y en ese momento hubo una transferencia de riqueza del sistema hacia las manos de los hijos de Dios. Yo creo que usted y yo vamos a salir bendecidos de esta circunstancia, y que, aleluya, como dice el libro de Isaías,
Las riquezas de las naciones vendrán a nosotros. Lo que dice el libro del profeta Ageo, que las naciones temblarán, pero que dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Por lo tanto, declaro en el nombre de Cristo que en estos días difíciles Dios hará su extraña obra. Es extraño, ¿verdad? Parece hasta extraño que te esté hablando de esto, pero Dios me dijo: diles que voy a hacer mi extraña obra, voy a hacer mi extraña operación. No va a faltar en tu casa. Viene la bendición de Dios para aquellos que subieron de nivel, para aquellos que se subieron, aleluya, terreno consagrado. Esto no es para todo el mundo, es para los que obedecieron instrucciones, para aquellos que han estado atentos a lo que Dios está hablando. Mira lo que dice Oseas capítulo 2 verso 14. Estoy hablando de la bendición inesperada. Mira lo que dice Oseas 2:14. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El verso 15 dice: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Dios va a abrir una puerta más, una puerta abierta en medio de la aflicción. Todo está cerrado, ¿verdad? Pero yo tengo una palabra para ti. Aleluya, aleluya. Ten esperanza, ten fe. No te dejes abatir. No caigamos en la desesperación. Se está prolongando el desierto. Dice que el Señor iba a llevar a su amada al desierto para que oyera la voz de Dios y que le iba a hablar a su corazón. En estos días Dios ha estado hablando a nuestro corazón. Oh sí. En estos días han sido días donde hemos escuchado la voz de nuestro amado que teníamos olvidado. En estos días hemos oído la voz del Señor. Y nuestro corazón ha sido quebrantado, y nuestro orgullo ha sido tirado al piso, y nos hemos llenado de lágrimas, y nos hemos llenado de dolor, y el espíritu de intercesión volvió a nosotros, y las palabras que salen de nuestra boca es que Jehová es nuestro esposo. Ya no es Jehová Baalí, Jehová el Señor, sino Jehová Ishi, Jehová mi marido, Jehová mi esposo. Así está la iglesia en este momento. Por lo menos es la experiencia, diría yo, personal, de volver al Señor, de dejar a un lado las competencias, de poner a un lado nuestro orgullo, de dejar a un lado la carne, el pecado. Y dice entonces que cuando la iglesia es llevada allí al desierto, el Señor entonces dice que Él va a cambiar el valle de Acor. ¿Sabe que Acor significa aflicción? Dice allí la escritura, otra vez lo leo para que usted lo pueda asimilar. Dice: yo la seduciré, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, le daré sus viñas de allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. La aflicción, Acor significa aflicción. Fue en ese valle donde murió Acán y fue sepultado por haber codiciado las cosas de Jericó y haber escondido unos lingotes de oro y unos vestidos babilónicos. Queriendo amar a este mundo, se enterró él y su familia.
Pero dice la escritura que el Señor va a cambiar el valle de Acor en puerta de esperanza. Yo te vengo a anunciar, no te desanimes. Iglesia, ciudad de Tela, Dios está abriendo una puerta de esperanza. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Todos los yo soy están asociados a Él. Y sabe una cosa, en el libro de Apocalipsis dice que Él abre puertas y nadie cierra, y también cierra puertas que nadie puede abrir. Es el tiempo de cosas sobrenaturales. Dios está abriendo una puerta. Levanta tu mano ahí donde me estás viendo. Levanta tu mano. Levanta tu mano y recibe esa esperanza en tu corazón, esa fuerza en tu espíritu. Dios abrirá una puerta y Dios está transformando la aflicción en la puerta. Convertiré el valle de Acor, el valle de la aflicción, lo convertiré en una puerta de esperanza. Lo que te parece a ti que está terminado, Dios viene a decirte esta noche a través de este humilde siervo. Te está diciendo: estoy comenzando de nuevo. Claro que sí, Dios está comenzando de nuevo. La Biblia dice acá en el Salmo 37 verso 19, pasaje favorito mío, de los salmos que recito en muchas de mis predicaciones. Lo habrán escuchado ustedes. Pero este versículo, desde el primer día que lo leí una vez y se me grabó en mi corazón. Salmo 37 verso 19: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. En los días de hambre serán saciados. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Este es uno de los pasajes que yo siempre repito en mis mensajes. No seremos avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre seremos saciados. Nunca había visto yo tanta comida. El pueblo de Dios está altamente bendecido en este tiempo. Nunca había visto la bondad de la gente, por ejemplo. Nunca había visto yo tanta bondad en las personas. Los vecinos le llevan a los vecinos, el otro le lleva al otro. Es porque hay algo que está pasando en el mundo espiritual. Esto no es producto de mucha sensibilidad humana. Es algo que está ocurriendo porque Dios está trabajando. La gente está asombrada. Como un país como nosotros. Y tal vez estarán diciendo los especialistas, ¿verdad?, lo que vendrá: la crisis financiera, la crisis económica, la crisis alimentaria en el mundo. Yo me agarro de ese pasaje. No seré avergonzado en el mal tiempo, y en los días de hambre seré saciado. Tremendo que en estos días de crisis tenemos para darle a los demás, para bendecir a los suyos, para bendecir a los vecinos. Y esto me hace recordar al profeta Elías. En 1 Reyes 17:2 dice: vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo del Querit, que está al oriente del Jordán. Querit significa cortado. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos, la extraña obra de Dios, que te sustenten allí. Y él hizo conforme a la palabra del Señor,
Y pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía el arroyo. Aleluya. Qué tremendo. Un siervo suyo, un profeta, que dice la escritura que vivió también él la misma experiencia de todo el pueblo. 3 años sin llover acaban con la economía de cualquier país. Es una crisis energética terrible. No hay comida, se acaba todo. Pero en medio de todo eso, el profeta Elías, de manera sobrenatural, de manera extraña, ese hombre comía. Y ese hombre recibía unas visitaciones extrañas, porque lo extraño es que no es que los cuervos trajeran la comida, lo extraño es que no se la comieran, porque son aves de rapiña. Y que los cuervos no se comieran la comida, eso es algo extraño. Porque dice Dios, yo he dado la orden. Tremendo. Dios agarró los cuervos y les dijo, cuidado, se comen la comida de mi siervo. Cuidado, se comen la comida de él, porque a él yo lo cuido. Y en este tiempo, ¿quiénes son los cuervos? La Biblia dice que los cuervos no tienen la virtud. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento. Mira a los cuervos, que no siembran ni guardan en bodegas, no tienen la cultura del ahorro ni tampoco de dar. Pero Dios va a usar los cuervos. Por eso te dije, de manera extraña, Dios va a usar gente que te va a decir, ¿sabe qué? Yo sé que usted tiene un negocio y yo quiero facilitarle a usted para que emprenda de nuevo. Yo quiero también, le van a decir a usted, sembrarle. Quiero ayudarle. Alguien que tal vez nunca ha tenido la cultura de dar, pero que es Dios el que está trabajando. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre seremos saciados. Estoy terminando. Hoy estoy hablándote de la extraña obra de Dios. Te estoy hablando de bendiciones inesperadas. Segunda Reyes 7, 1 al 2 dice: entonces Eliseo dijo: oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a 1 siclo, y 2 medidas de cebada a 1 siclo. Y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y le dijo: mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, podría suceder tal cosa. Entonces Eliseo le dijo: he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. ¿Qué es lo que había aquí? Un sitio militar. A tal grado el rey Ben-Hadad, el asirio, puso en sitio la ciudad de Samaria. Y llegó a tal escasez y al nivel de escasez tan grande que se desató el canibalismo en medio del pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué terrible. Una mujer agarró el hijo de otra con la que dormía, y dice la escritura que se lo comieron. El rey rasgó sus vestidos en señal de dolor. Llegar a esos extremos que una cabeza de asno costaba. Se comían, escuche, la Biblia dice que se comían el estiércol de las palomas. Era el nivel de hambre más grande. Y en medio de toda esa tragedia aparece un hombre, un enviado de Dios.
Y cuando nadie parecía tener una luz, aparece el siervo de Dios y les dice: mañana a esta hora habrá bendición aquí. Mañana habrá harina. Mañana habrá cebada. Mañana habrá bendición aquí. Un incrédulo que estaba allí, que era uno de los príncipes, le dijo de manera burlona al siervo de Dios, le dijo: si el cielo tuviese ventanas, podría pasar eso. Siento una unción poderosa. Pero dice: si el cielo tuviese ventanas, eso podría pasar, pero sabemos que el cielo no tiene ventanas. Y el hombre de Dios le dijo: bueno, tú lo vas a ver, pero no podrás comer de ello. A continuación, en el verso 18 dice: aconteció, Segunda Reyes 7, 18 al 20, aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey, cuando dijo: mañana a estas horas a la puerta de Samaria serán vendidos 2 medidas de cebada, 1 siclo, y 1 medida de flor de harina, 1 siclo. Y el oficial del rey, que había respondido al hombre de Dios diciendo: mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, podría suceder tal cosa. Y Eliseo le dijo: he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Se desató una estampida. Ocurrió, pasó, y él lo vio, pero no pudo disfrutar de eso, porque no creyó. Hoy estoy aquí diciéndote lo que dice la palabra de Dios. Voy a hacer algo inesperado. Lo que quiero, dice el Señor, es que mi pueblo suba de nivel. ¿Sabe qué dice Dios? En la noche quiero que subas a orar. ¿Sabe qué más dice Dios? En la noche más oscura voy a hacer una transferencia. ¿Sabe qué dice Dios? Voy a hacer algo tan extraño que voy a convertir esta aflicción en un trampolín. Voy a convertir esta aflicción de todo mi pueblo en una puerta de esperanza. Aleluya. ¿Sabe qué más dice Dios? No serán avergonzados en el mal tiempo. Si tengo que usar a los cuervos, los voy a volver a usar otra vez. Si tengo que usar los medios que hayan en la actualidad, que son muy modernos, preparémonos para una temporada de milagros y de cosas extraordinarias. Algo grande está llegando, algo bueno. Ya hemos llorado bastante, ya nuestra vida ha cambiado. Y dice Dios: en medio de este sitio, en medio de esta encerrona, en medio de esta angustia que pareciera que nunca va a terminar, voy a hacer algo. Y Dios se está levantando en este tiempo para hacer algo. Aleluya. Hay una unción tremenda. Me encantan estas atmósferas a mí. Me encanta esta unción milagrosa, poderosa. Yo quiero que ahí donde está usted reciba esta palabra. Vienen cosas inesperadas. Yo no le estoy diciendo que de aquí para allá las cosas, que la pandemia se va a quitar mañana como por arte de magia. No, le estoy diciendo que en medio de todo esto Dios tiene que ver con los suyos, y que Dios está con su pueblo en las naciones. Esta mañana hablábamos
del manto, del canaf de la intercesión. Dichosos aquellos pueblos que tienen hombres y mujeres que oran. Levante su mano ahí donde está. Oremos. Padre nuestro, Señor, estamos parados en tierra santa, Señor, y ahora mismo venimos, Señor, declarando tu provisión. Señor, venimos declarando que hay ángeles alrededor, Señor, visitando los hospitales, las casas. Señor, tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios de cosas inesperadas, sobrenaturales. Tú, Señor, vas a hacer que ese presupuesto se estire, que esos recursos curan de manera sobrenatural. Señor, en la noche más oscura, Israel recibió una transferencia. Y yo creo que este es el tiempo de las transferencias sobrenaturales, Señor. Padre del cielo, en aquella noche en que parecía que todo estaba acabado, tú no dejaste salir a tu pueblo con manos vacías de aquella crisis. Y yo declaro que no saldremos de esta crisis con las manos vacías, que a nuestras manos viene bendición en abundancia. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, una extensión de tu favor sobre tus hijos. Que el salario, los ingresos que no ha percibido en estos días, Señor, de encierro, Padre, declaramos que no falta, Señor, la harina y el aceite en la casa, en los hogares. Y al igual que aquella viuda que recibió el impacto de aquella palabra profética, de la misma manera, Señor, nosotros declaramos que aquel pueblo que en ti confía, que, Señor, pone la masa y pone la harina y pone el aceite en tus manos, Señor, se le multiplicará de manera sobrenatural. Padre, aquellos que hacen misericordia con el pobre, bienaventurado el que hace misericordia con el pobre, porque en el día malo tú le responderás, Señor. Padre del cielo, mira a nuestros cristianos, tus hijos afligidos, Señor. Padre Dios, yo ministro en esta hora desde este lugar una unción de esperanza, de fuerza, de fortaleza física, Señor, de ánimo en el nombre de Jesús. Desechamos la tristeza, la frustración, Señor, el espíritu de derrota, Señor, de confusión, Señor amado, en el nombre de Cristo. Ese espíritu de confusión, ese espíritu, Dios mío, que viene para poner, Dios mío, depresión, angustia por el encierro, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro sanador. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias, Señor. Padre, sana las naciones de la tierra. Mira, Señor, el dolor que hay en la tierra. Papito Dios, mira todo el dolor que hay, Señor, en las familias. Padre, ve a los hogares. Espíritu de Dios, muévete sobre Honduras, sobre Tela, sobre la familia, Señor. La mujer sola, la madre soltera con hijos. Ayúdanos, Señor, a nosotros a darnos y a dar de lo que tenemos, Padre. Haz una obra extraña, esa obra que no se puede creer que tú lo hayas hecho, que si alguien lo contara no lo creería. Padre, hazlo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo,
nuestro buen Salvador Jesús. Señor, haz milagros. Señor te dice, ten fe, ten ánimo. Vamos a salir al otro lado. Mantente conectadito, mantente conectada, mantente en terreno consagrado y prepárate para algo glorioso, para recibir bendiciones inesperadas de parte de Dios. Mis hermanos, gran abrazo. Tengamos fe que esto está bueno. Esto se está poniendo en el punto en el que Dios quería. Así que, amados, Dios les bendiga. Un gran abrazo, llenos de esperanza. Las naciones, les bendecimos desde Honduras, desde Tela, cuna de avivamiento. Que Dios les bendiga.